El defensor del pueblo, Miguel Godoy, fue denunciado ante la Fiscalía por el delito de exacción, que se pena con hasta 10 años de cárcel. ¿En qué consiste el delito de exacción? Recaudar sumas indebidas o cobrar tributos no establecidos en la ley. Se lo denunció por alterar el texto de una ley para cobrar más de 400.000 guaraníes a objetores de conciencia, cuando la ley establece que solamente deben pagar aquellos que se declararon objetores antes de la promulgación de la ley 4013/2010, explicaba la abogada denunciante Diana Vargas. Es decir, apretar a jóvenes que no tienen la obligación legal de pagar una contribución, estamos hablando de 5 jornales, más de 400.000 guaraníes, que él les estuvo cobrando a los que se declararon objetores desde el 2019 en adelante. Estamos hablando de más de 4.000 víctimas, más de 2.000 millones de guaraníes que estuvo recaudando sin que la ley le permita. ¿Pero qué hizo este señor? Una trampita, empezó a comunicar a las empresas que todos debían pagar y enviaba anexo un boletín de difusión de la objeción de conciencia donde cambiaba el texto de la ley. Imagínense lo grave. Cambia el artículo 21 que dice el que se haya declarado ante las comisiones de derechos humanos antes del 2010, él le pone el que se haya declarado ante la Defensoría del Pueblo. Eso en un documento oficial cambiando el texto de una ley. A partir de eso, organizó jornadas en plena pandemia en colonias menonitas, empezó a comunicar a empresas que sus empleados debían de cumplir esa obligación y eso hizo que las propias empresas denuncien ante el Ministerio del Trabajo. Lo único que uno está obligado a cumplir es la Constitución y la ley, no lo que dice un funcionario delincuente, porque eso es, este es defensor del pueblo. La ley no obliga a pagar ningún tributo. Es un derecho constitucional, uno tiene que presentar, si razones religiosas, éticas, eso está contemplado y se te tiene que dar el carnet. O sea, no tiene ningún costo. Hoy los jóvenes en busca de trabajo tienen que estar pagando más de 400.000 para que este señor le emita un carnet. Y vamos a mostrarles algunos documentos que fueron adjuntados en esta denuncia presentada por la abogada Diana Vargas en contra del defensor del pueblo. Fíjense, recaudación por contribuciones según ley 4013/2010. Acá está, todo lo que recaudó. En el 2019 prácticamente 561 millones, 2020 943 millones, en el 2021 333 millones, un total de 1.838 millones de guaraníes, y la fuente es la propia Defensoría del Pueblo. El dinero, Mercedes, suponemos que debería haberse transferido al Ministerio de Hacienda. Hay que preguntar a la Defensoría del Pueblo. Bueno, ustedes escucharon a la abogada denunciante diciendo que la Defensoría organizó jornadas en colonias menonitas. Defensoría del Pueblo, jornadas de atención ciudadana en las colonias menonitas ubicadas en el departamento de Boquerón. Vayamos avanzando, fíjense ustedes. 15 y 16 de julio, 207 objetores de conciencia atendidos, de los cuales 201 han decidido acogerse al pago de los 5 jornales. Esto fue en Loma Plata. Después van a ver ustedes que también se hizo similar curso de capacitación en Filadelfia, donde 166 objetores pagaron los más de 400.000 guaraníes. Ahora vamos a ver una nota oficial de la ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo, dirigida al propio defensor del pueblo. En esta parte le hace referencia de que algunas empresas se quejaron porque recibieron notas de la Defensoría del Pueblo exigiéndole hacer jornada de capacitación para que sus empleados objetores paguen. Otra parte de este documento de la señora Carla Bacigalupo. No es posible dejar de mencionar el impacto altamente negativo que generaría en el mercado laboral la intención de aplicar normas que de hecho están derogadas. Dice, máxime teniendo en cuenta los efectos adversos causados por la pandemia del COVID-19. Y la abogada denunciante, Diana Vargas, mencionaba también la alteración del texto de la ley. Y vayamos a esa parte. Vamos a ver. Fíjense, acá está, texto vigente, objeción de conciencia
ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados o de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso Nacional. Todos los que se declararon objetores de conciencia antes de la vigencia de esta ley, que fue en el 2010, tienen que pagar. Pero aquí está el texto alterado. Dice, el texto alterado habla de que el mismo texto, pero los que se declararon en la Defensoría del Pueblo tienen que pagar. Eso es lo que dice el texto. Increíble. Y esto posiblemente va a pasar a la unidad de delitos económicos porque estamos hablando de un delito económico. ¿Cuál es esa acción que se paga con se pena, mejor dicho, hasta 10 años de prisión? Nuevamente en la polémica, el defensor del pueblo, Miguel Godoy, recordemos que ya en los últimos días estuvo recibiendo todo tipo de denuncias en su contra, desde malos tratos en contra de sus funcionarios hasta el uso inclusive de algunas funcionarias para su servicio doméstico, para su servicio particular.